Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo programa de los jueves de Vida Coherente, Sociedad Civil. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Yogari Pujol. ¿Cómo está, doctor? Bueno, pues muy bien, en contacto con ustedes, que es una delicia. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos el mismo sentimiento. Nos acompaña la maestra Florencia. ¿Qué tal, Florencia? Pues encantada de estar nuevamente aquí en estas charlas tan interesantes con el doctor y con el profesor, que también es teólogo, entonces se pone muy interesante. Y están Bueno, pues todas las visiones de la teología, porque el doctor es teólogo católico y un humilde servidor es teólogo protestante, o sea, evangélico, ¿no? Se dice bíblico, ¿sabía, no? Es teología bíblica, puramente. También tuve que estudiar idiomas antiguos, doctor. bueno, esto es muy interesante porque encontrarse en dos personas que tienen ese mismo anhelo ideal Sí, de sí, conocer, pues profundizar en los personajes de la Biblia y lo que nos han eh, querido transmitir, y sobre todo en el personaje de Jesús, aunque sea de distintas confesiones, pero lo que nos une y tendría que unirnos es eso, es ese evangelio, esa sí, buena nueva. sí, Sí, eso. sí. La Y única diferencia, yo creo, es que para el evangélico, la única, digamos, autoridad es la Biblia. sí, Para el católico hay otras fuentes de autoridad, ¿no? bueno, porque luego ya estaríamos entrando en lo que es la historia de la Iglesia. La y patrística, sí, los padres Y de la es iglesia, otra cosa. Ya es otra empezaríamos diciendo, por ejemplo, que el primado de Roma de Pedro, según los estudiosos, claro, es fácil llenar los espacios históricos porque la naturaleza tiene horror del vacío. Y entonces, Eso es como no cierto. sabemos nada, En sí, como física. no sabemos nada, pues entonces empezamos a decir, los papas en Roma, pues Pedro, Anacleto, no sé, uno, Toda dos, la tres o leche. cuatro, sí, pero en cambio, según parece, pues no, o sea que hasta el año 150 o así, y además hay un problema grave que es si al principio del cristianismo pues había ya una jerarquía. Claro. Bueno, pero eso como yo no soy especialista, pero sí que evidentemente me ha interesado leer estos aspectos de los estudiosos. O sea que nos hemos inventado muchas cosas, pero yo lo que quiero es, digamos, afianzarme o decir lo que a mí me parece que estoy un poco más seguro, o sea, estoy pisando un poco seguro. Y lo que no veo claro o no sé, simplemente les diré, pues lo ignoro. Está muy bien. Mire, desde mi punto de vista, su hipótesis es científica y es refutable en el sentido de que se podría dar la posibilidad, y porque tiene la posibilidad de ser refutable, entonces es científica, o sea, es una hipótesis válida la suya y la mejor, desde mi punto de vista, la mejor hipótesis que hasta el momento, porque hay otras, se ha hecho la más exacta, la más estudiada del Nuevo Testamento. Así que le vamos a hacer una pregunta al doctor, una sola, y después tenemos una gran, pero gran noticia para ustedes. ¿Está bien? Bueno, pues Adelante, maestro. Bien, pues un gusto tenerlo nuevamente, doctor, y pues aquí vamos. La pregunta es, ¿podría relatar brevemente algunos de los paralelismos encontrados en los textos egipcios sobre Osiris y Jesús en los 4 evangelios canónicos? bueno, pues empecemos que sí, Osiris, pues está dentro de ese cuento de Sedme, eh, y allí encontramos pues
porque fue precisamente el inicio de mi investigación. Yo estaba estudiando pues psicoanálisis freudiano-lacaniano, y entonces el profesor nos enseñó que el camino seguro para ir al inconsciente eran los sueños. Y entonces busqué en Es cierto. la biblioteca a ver si encontraba un libro en que hablara sobre los sueños, y efectivamente lo Bueno, el encontré. mismo Freud tiene la interpretación de los sueños. Sí, claro, o sea que estamos en buena compañía. Sí. Y, pues es él el que, es curioso, pero es él, a causa de él, que me inició a esta búsqueda. Entonces, pues sí, encontré un libro que lo tengo en mi casa, y es como, bueno, una antología de sueños en la antigüedad. Y pasando páginas me encontré con uno que decía así: la divinidad se apareció a Maí Tusquet y le dijo: tendrás un hijo que se llamará Osiris. O sea, aquí ya lo tenemos. Usted dijo, esto lo conozco. Sí, ya tenemos aquí a Osiris. Pero claro, cuando yo leí esto, pues no tenía casi ni idea de Sí, la pero egiptología. lo asoció enseguida. Sí, pero entonces lo que sí que asocié fue que en esas 10 líneas, porque es solamente una antología, pues luego dice que la divinidad se apareció a Sedme, o sea, al padre, y le dijo que su hijo sería grande, etcétera. Muy bien, pues entonces ese primer contacto con un cuento egipcio, pues al final de la página del libro, pues decía: es un libro, un cuento egipcio traducido por un gran egiptólogo francés, y ponía una nota diciendo que es el egiptólogo es Maspero, y el libro, la fuente egipcia, está escrita en escritura demótica. Entonces, claro, busqué inmediatamente, porque eran simplemente unas cuantas líneas, busqué el cuento pues en su totalidad en lengua francesa, y entonces pues a medida que lo iba leyendo, pues se me abrían nuevos horizontes, o yo me afianzaba en mi sorpresa, porque decía que este niño, Osiris, pues cuando tenía 12 años discutía en el templo con los sabios de Egipto. Iban apareciendo. Sí, claro, van apareciendo toda una serie de cosas, Paralelismos, sí. y luego, pues este niño, pues se hace muy fuerte y lucha contra los magos. Entonces ya tenemos aquí la otra dimensión, o sea, esos famosos magos que visitan al niño el día de Navidad. Pues en el cuento egipcio resulta que estos magos son etíopes. Y en fin, o sea que hay empezamos con una serie de cosas muy interesantes. Y entonces yo pues me lancé al estudio de la egiptología, pero como en Estrasburgo no se daba yo me inicié en lo que es la escritura jeroglífica, pero a mí lo que me interesaba era buscar eso, la fuente escrita, y al estar en Demótico, pues supe que se daban clases en la Sorbona, en París, con Madame Françoise de Senival. Y entonces, pues fui allí y bueno, pues yo me inicié a esta escritura. Yo tengo que decir, porque esto es muy, muy serio, que yo controlo el texto, pero lo que se llama en segunda lectura. ¿Por qué? Porque en primera, tomar lo que es la escritura en demótico, esto es para dedicarse toda la vida, porque es súper difícil. Y por lo tanto, yo que asisto a cada 3 años a
a lo que es, bueno, unas jornadas de, Como un en escritura. seminario Sí, de Demócrito. pues la última fue yo he asistido en París, Oxford, Würzburg y Leipzig, la última. Y allí en Leipzig, pues yo expresé precisamente, hice yo bueno, una media hora que te dan para explicar mi investigación. Bueno, pues entonces, sí, pues esos 150 personas que se dedican a esto, En casi no en el saben. mundo hay Sí, 150 en personas todo que el se mundo sí, dedican pero a ese Demótico. mundo, en España no hay nadie. Vamos a explicarle un poquito a la gente. El Demótico sería como un dialecto egipcio. No, es una escritura, es una forma de escritura. Es Ah, una es forma, una forma de sí, escritura en sí, egipcio, así como porque tiene. sí, es la forma última de escritura Ok. que encontramos los primeros textos pues en el año. Empezaron con jeroglíficos y fueron avanzando, ¿no? Sí, los jeroglíficos, pues hay un momento que ya se transforman, porque es verdad que es muy difícil, y entonces los sacerdotes lo pasaron a una escritura más, bueno, un poco parecida al árabe, o sea, más Ok, cursiva. Sí, y entiendo. entonces, y eso, pues es en el año menos 600 o algo así, Siglo séptimo, ese siglo. hasta el año 600 más o menos que acabó. O sea, ha durado pues unos 1000 años, 1200 años. Y entonces esta es la escritura de esos cuentos de Sedme I y Sedme II, el Sedme II que el que estábamos ahora diciendo de Osiris, este personaje que luego, evidentemente, cuando empecé a estudiar, Estos cuentos son, para la gente, 3000 años más antiguos que Cristo, ¿no? bueno, están escritos, ese de Sedme 1 y Sedme 2, pues según los especialistas, estarían escritos más o menos en el año 500, menos 500, o sea, no se sabe seguro, menos Por eso, 500, menos tres 400, pero 3000 años antes de Cristo. bueno, no, serían, si son menos Ah, no, 500, más. serían Más. unos 600 años 600 años. antes del Evangelio, sí, 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 unos antes del 600 años. Evangelio, 600 Sí. años. Ya. Esto sí, el de Sedme Está es tomando Sedme todo. 2. Y entonces, claro, cuando empecé a estudiar, entonces comprendí muchas cosas. Por ejemplo, que la madre de este niño Osiris, que se llama Maitusket, entonces, pues bueno, resulta que la traducción es en el diccionario alemán de Demótico, pues vas buscando y enlazando cosas, pues sería el famoso Vollbreit, o sea, el lleno de larguezas, que precisamente María, en griego es que Jaritomene, o sea, que María es la llena de gracia. Y es precisamente el nombre de la madre de este Osiris. Y luego Osiris significa hijo, hijo de Osiris. O sea que, bueno, las cosas ya van tomando un cariz muy interesante. ¿Por qué? Porque claro, mi tesis doctoral es las fuentes egipcias del Nuevo Testamento, pero tendríamos que empezar diciendo algo importante para que la gente comprenda, es que no buscamos arquetipos. Porque ahora en Internet, por ejemplo, se encuentra fácilmente y se dice, sí, Jesús, pues tiene muchas cosas de Buda, de Dionisio, Sí, de sí. Mitra, de Zoroastro, etcétera, Ajá. etcétera. Estos son arquetipos. Bueno, y algunos son falsos, porque querer decir que Jesús nació en una cueva como Mitra, pues no, Jesús no nació en ninguna cueva. O bien los otros que dicen, sí, porque nació el día 25 de diciembre. Lo siento mucho, pero Jesús no nació el día 25 de diciembre. O sea que algunas de esas cosas Todos los que en estudiamos Internet teología lo hay que ir con tenemos, mucho cuidado porque hay muchas informaciones que son erróneas. Pero lo bueno, sí que, tenemos asumido eso de claro, que no fue pero el sí que es 25. verdad que hay que tener en cuenta que hay unos arquetipos, que esos arquetipos sí que, eso es, ya lo estudió el famoso Vladimir Prop, ese ruso, que dijo que en
todas esas narraciones fantásticas, hay como mínimo unos 30 ítems, hay una serie de unas 30 cosas que son iguales. ¿Por qué? Porque en esas narraciones encontramos que un nacimiento maravilloso, unos obstáculos, unos enemigos, unas personas que te ayudan. O sea que hay toda una serie de paralelismos fáciles, facilones, sí, que se van repitiendo, pero eso se llaman arquetipos. Pero Exacto. nosotros aquí, en mi trabajo, no busco esos arquetipos, busco lo que se llama las fuentes, o sea... Exacto. ¿De dónde salió esto? O sea, este texto salió de este texto, ¿no? Claro, pero buscamos el parentesco, o sea, de Parentesco. filiación, claro, la paternidad y la El filiación. ADN, como le dice Claro, usted. es el ADN. Y además, eso tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, que esto ya va ligado con lo que es la psicología humana. Nosotros, nuestro cerebro, cuando nacemos, es lo que decían ya los antiguos, tenemos nuestro ordenador, el disco duro, nuestro cerebro, es como sicut tabula rasa, o sea que dentro no hay nada. Es igual que cuando compramos un ordenador, hay el sistema operativo y gracias y ya está, pero no tenemos ningún programa, no hay nada. Mi ordenador tiene lo que yo le he metido o lo que nos han metido, etcétera. Pues entonces ocurre esto que es muy importante, que cuando uno escribe el Nuevo Testamento, el Evangelio, es fruto de ¿qué? Su cerebro está lleno de ¿qué? Pues de lo que ha aprendido. El idioma, por ejemplo, el idioma español, el mío y el de ustedes es igual y distinto. ¿Por qué? Porque Las dos cosas. claro, porque enseguida se nota si uno pues es de un país o de otro, porque tenemos, ya no digamos las palabras, Un pero acento y un palabras acento. diferentes, usadas de Exacto. distinta manera. Claro, claro, pues entonces es lo que decimos, que cuando buscamos el Evangelio, decimos, sí, está en griego, pero cuidado, no es cualquier griego. ¿Cuál griego? Es el Claro, Koiné. entonces ya descubrimos que es Ese es el que tuve que estudiar yo. Claro, pues eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos de entrar en el cerebro de los que han hecho el Nuevo Testamento. Y entonces, pues, y eso ya es psicoanálisis serio, es ¿Le que puedo uno hacer es... una preguntita? Sí, Es una digresión, pero ¿por qué tenía yo el 3000 antes de Cristo? Porque usted tiene otro libro antes de este que se llama Jesús en el 3000 antes de Cristo. ¿Ahí a qué sí. fuentes se estaba haciendo referencia? Bueno, porque esto es muy interesante porque cuando yo estaba estudiando psicoanálisis en Estrasburgo, al cabo de unos cuantos años, o sea, yo tuve la suerte de estar 10 años en Estrasburgo y en París, que esto no pasa a cualquiera. Y entonces, por eso yo pude hacer, entre comillas, 3 carreras, o sea, el 3 psicoanalista, carreras. claro, porque pude estudiar, es una suerte inmensa poder estudiar psicoanálisis, psicología, psicoanálisis, egiptología y exégesis Ah, bíblica. no, acá estamos ante un súper erudito. Yo no sabía que Bueno, todo esto. no, porque no sé, yo ignoro muchísimas cosas. Sí, todos, Sí, pero pero, yo me pero creía, yo hice dos carreras juntas, filosofía y teología, y ya me creía, y usted hizo 3 juntas. bueno, porque me llevó a eso, estudiar psicología, psicoanálisis, que esto del psicoanálisis a mí me da gran seguridad por lo que le estaba yo diciendo, de que uno, Ah, sí, cuando explica algo, es porque lo tiene dentro. Y cuando uno escribe algo en el Nuevo Testamento, hay que buscar su raíz, de dónde lo ha sacado, exacto. porque de dentro no tenemos nada. Por El esto es muy inconsciente. importante. Claro, Están el descubrimiento del inconsciente es lo que yo más le atribuyo a Freud. sí. Me parece que es el gran descubrimiento de Freud. Solamente que ahora la neurociencia descubrió que es mucho más grande de lo que Freud creía.
Bueno, porque el pobre Freud no No había, tenía, seguro. no tenía tantas cosas como tenemos ahora. Pero, en fin, Claro. la línea fundamental es esta. Además, es algo muy interesante porque el profesor decía, cuando uno se vuelve loco, no se vuelve uno loco a lo loco, se vuelve uno loco. No, es que es muy serio. O uno Sí, se vuelve loco de una forma lógica. Es extraordinario, exacto. porque claro, cuando uno se derrumba con lo que uno tiene dentro. O sea que esto Exacto. es muy importante. Por lo tanto, con esa seguridad, yo leo, me adentro al Nuevo Testamento y sé que el que ha escrito eso, aunque quisiera, no puede hacer Exacto. demasiado loco. Hacer otra cosa distinta. No. O sea que está metido dentro de unos cauces y por lo tanto tiene su lógica y Y de ahí no entonces, sale, de ahí no puede salir, claro, aunque quiera. claro, sí, porque y entonces en eso de ese libro de del Jesús 3000 años antes de Cristo es precisamente, bueno, primeramente por los hechos, los textos que son tan antiguos, que están en el Nuevo Testamento, como sobre todo el de las pirámides, ¿no? Los textos de las pirámides y luego del náufrago, etcétera. O sea que Hay otros cuentos hemos, como El sí, náufrago, los exacto, textos de la pirámide donde dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. exacto. Y esto, pues claro, como estamos si el Evangelio se escribió como el año 100, pues yendo para atrás, pues es eso, hemos puesto un título, bueno, que se entiende muy bien, pero no es baladí, o sea que tiene su Claro, sustancia, a claro. causa de que esos textos, si solamente el Evangelio se hubiera hecho con textos en demótico, pues entonces no hubiésemos puesto Jesús 3000 años, sino Jesús 400 años antes de. Pero en Entiendo, fin, entiendo. la cosa es así. Pero no, ese estudio va, digamos, porque la cosa es la siguiente. Cuando yo estaba estudiando esas fuentes egipcias, el problema que yo tenía es de saber, por eso que estábamos diciendo del inconsciente o de la personalidad de los que han hecho el Nuevo Testamento, tenían que tener una visión global. Sí, Porque yo he encontrado que hay bueno, unas 5 o 6 fuentes egipcias mayores, muy importantes, como son el texto de las pirámides, los cuentos de Sedme 1 y 2, el náufrago, el contraflaco, etc. Pero luego hay muchísimas otras más pequeñitas bueno, que tienen su importancia, pero que no son tan grandes. Pero entonces yo pensaba, delante de bueno, de esa marabunta de tantos textos y tantas cosas, pues maravilla. tenía algo que unificara. Y entonces yo pensé, tiene que ser el faraón. Tiene que ser el faraón egipcio. Y evidentemente, pues que este libro trabaja eso, trabaja el Jesús en comparación con lo que es la teología del faraón. El del faraón teológico, o Sí, sea, sí, que entiendo. también es hijo de Dios, que tiene dos naturalezas, humana y divina, que muere, que resucita, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que Exacto. este libro yo creo que está muy bien hecho, es fundamental y entonces abre una visión global de la problemática. Yo, en cambio, estudio lo que son los textos, o sea, los elementos Sí, de sí. ese rompecabezas. Literatura comparada, se llama, ¿no? Sí, claro. Y entonces estamos en la literatura comparada. Pero claro, la literatura comparada es, para comparar dos cosas hay que conocer las dos. Y entonces, aunque parezca mentira, pero de otra forma también se comprende muy bien, cuando yo he estado con mis colegas en lengua escritura demótica, pues entonces les hablo mi investigación y les digo que es lo que dije en Leipzig, que nadie me aplaudió. Hubo un silencio sepulcral, sí, porque claro, yo les dije, queridos colegas, tenéis que saber que la traducción que tenemos de esos textos
es un poco deficiente. Hay una serie de palabras que todavía no las conocemos muy bien, porque claro, empezar a traducir, traducimos del Egipto a nuestra lengua, pero claro, hay muchísimos vocablos que se han quedado tal cual porque no conocemos. Y entonces mi disertación fue precisamente ponerles una serie de ejemplos en los cuales se veía, yo les decía, la utilidad de conocer el Nuevo Testamento para ayudar a traducir textos. Por ejemplo, la cosa que bueno, que les dije que estaba muy bien, que es eso de que dice el faraón, no sabemos qué, la tumba de Taneferka. Y entonces yo les dije, pues si hay un paralelismo exacto, porque en el Evangelio leemos, en vez del faraón, pues leemos Pilatos. Y luego, ¿qué dice? Sí, o sea, Pilatos puso el sello, selló la tumba de Jesús. O sea que evidentemente que si solamente fuera eso, pues sería una casualidad, que no es casualidad, pero dentro de todo lo que yo les propuse, eso es un ejemplo en el cual pues se ve precisamente eso. ¿Cuándo se escribió el Evangelio y dónde? Claro, ¿dónde? Pues si los que escribieron el Evangelio, pues las fuentes son egipcias, entonces si tenemos textos egipcios que conocían muy bien los autores del Nuevo Testamento, que evidentemente tenían que ser pues no cualesquiera, sino quienes gente culta. sacerdotes de dónde, del templo de Serapis, etcétera, pues estas personas conocían muy bien al dedillo, y traducían casi palabra por palabra. Entonces es de una ayuda fantástica. O sea que, en fin, que las fuentes egipcias del Nuevo Testamento creo que son muy importantes para conocer pues cómo se ha fabricado el Evangelio, quiénes lo han hecho y bueno, incluso eso, como ayuda increíble de los textos evangélicos, o sea, de los exégetas que colaborasen con los estudiosos egipcios. Pero ya les digo que, claro, son dos mundos aparte. Y entonces allá en Leipzig se hizo un silencio. Sí, un silencio. Y claro, suerte que una de las personas que asistía era española que está en Bélgica estudiando y entonces yo le dije, pues bueno, ya has visto que he fracasado porque nadie me ha aplaudido y ella me dijo, ¿cómo quieres que te aplaudan si no sabemos nada? O sea que nos has dejado helados y es muy importante lo que estás haciendo y tendrías que, pues bueno, tienes que seguir, etcétera, etcétera. Pero exacto, es verdad que trabajo solo, no tengo compañeros, no tengo a nadie, porque claro, los que estudian ese mundo, pues, por ejemplo, los profesores de teología o los exégetas tienen suficiente trabajo con preparar las clases, leer lo último, claro, todo lo que se publica en teología, etcétera, y entonces hablarles de eso, de literatura comparada, pues no. Y por eso algunas personas que me conocen, pues enseguida me dicen: eso que estás haciendo tú no tiene fundamento científico y no les cabe en la cabeza de que pueda haber unas fuentes egipcias detrás del Nuevo Testamento. Y yo les pregunto, ¿habéis leído algo sobre la literatura egipcia? Y me dicen no. Claro, si uno no conoce la literatura egipcia, pues entonces no hay forma, no pueden entender que la cosa está muy bien trabada, que no hay escape. Si uno, evidentemente, claro. Y yo quiero aclarar que el doctor está abierto. A veces dice, ojalá apareciera un texto de otra lengua, pero no aparece.
Así un texto No, es que que, digamos, tiene el mismo ADN, la misma filiación, ¿no aparece? no, es que no aparece. Y además, sí que por suerte, de todos esos textos que se han salvado, pues el 99% explica el Evangelio. O sea que si, por ejemplo, el cuento de Sedme 1, que todavía no lo he publicado, que estoy a punto de hacerlo, Ah, qué pues bueno. sí, pues entonces, claro, tendríamos unas lagunas y no sabríamos exactamente, por ejemplo, lo que nos va a dar ese texto de Sedme 1, que es, por ejemplo, algo increíble. Es la búsqueda del Pantocrátor, o sea, de todo el poder, que es el libro de Thoth y que da todo el poder, el famoso Pantocrátor, y entonces evidentemente que en una frase ya sale inmediatamente, porque Jesús dice: a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Simplemente esta frasecita Eso ya significa. estamos dentro de esa línea del libro de Thoth, que es el libro maravilloso, etcétera. Bueno, pues muy bien, eso es ese conocimiento de ese texto que nos dice que un hijo de un faraón pues quería tener la magia total, y entonces dio a un sacerdote unas monedas, y eso aquí ya tenemos, bueno, ahora nos perderíamos en esa cosa tan interesante que es No, la pero historia de lo las monedas. dejamos, lo Claro, dejamos en suspenso sí, porque eso en ya es otro. suspenso, sí, sí. O sea que, bueno, pero lo que quería decir es que este texto, pues hay otro hijo de Faraón que se llama Sedme, que dice que quiere este libro, y cuando lo tenía ya en las manos, pues entonces ve a una mujer fantástica que es Tubabú y dice esta frase: yo quiero, con un gran deseo, he deseado tu cuerpo. Wow. Y entonces, esta persona pues le dice, Tubabú, le dice, si quieres hacer el amor conmigo, y más que el amor, tener sexo conmigo, pues ven a mi casa. Y la descripción de esa casa es exacta, con el cenáculo donde Jesús da su cuerpo. O sea que, en fin, hay una serie de, bueno, esto ya es el no va más porque es algo fantástico. Pero en Sí, fin, ya ven que estaríamos hablando horas y horas y horas, porque cada detalle de esos cuentos no tiene desperdicio. O sea que es algo que los que han hecho el Nuevo Testamento lo aprovechan hasta el máximo, con los mínimos detalles. Y bueno, en fin, es pero en cuanto a la primera pregunta, lo que mencionó usted es la anunciación. sí, eso La de anunciación, es la anunciación. el aviso a José que iba a tener un hijo para que no se preocupara, ¿no? Sí, sí. Porque Sedme, o sea, el padre de este niño de Osiris es Sedme. Y Claro. STM significa escuchar. Y el que escucha la palabra de Dios la pone en práctica. Y Claro. esto es el justo. Y José, llamado el justo. O sea que ya tenemos aquí la María, que es Mayit Tusquet, y el padre, o sea que los tres personajes de Jesús Coinciden perfectamente. coinciden perfectísimamente. Mencionó un tercero, que es cuando Jesús a los 12 años, o sí Osiris también a los 12 años, Sí, Horus. exacto, sí, sí. Horus se enfrenta a los etíopes y Jesús se enfrenta a los sacerdotes del templo, Bueno, según el texto. sí, pero también es muy interesante en los detalles, porque cuando este Osiris, que ya sea mayor, pues entonces cuando se enfrenta con uno de esos magos, el principal, pues entonces, ¿qué ocurre? Que
cuando se presenta, entonces lucha contra ese mago etíope y lo hace caer hacia atrás. Y es exacto como Jesús, cuando viene los que le van a coger, o sea, los guardias esos del templo, que no son los romanos, y luego, y ya no digamos, el traidor, ¿verdad? Judas. Sí. Entonces Jesús pregunta, ¿a quién buscáis? Y dicen a Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. Y en aquel momento el texto griego dice que se cayeron hacia atrás. O sea, exactamente Tenía ese como poder. ese poder, pero exactamente igual como el Osiris, el mago. Bueno, es que ya ven que no se andan con chiquitas, No, que, no, no, no. que la cosa, Es así. pero claro, hay que conocer bien el texto egipcio y el griego, porque si no, pues nos perdemos. Pero algo que me sorprendió mucho, porque tiene muchos dibujos. El Sí, libro del sí. doctor tiene algunos dibujos para mostrar los paralelismos justamente. Pero bueno, ahora viene le voy a decir a los que nos están escuchando la buena noticia. Vamos a hacer un curso con el doctor Yogari Pujol, o sea, Vida Coherente, que ya tenía su curso La verdad sobre la Biblia, que hasta ahora fue Antiguo Testamento. Vamos a aprovechar al doctor Yogari Pujol, que prácticamente ahora nos estamos haciendo amigos, muy amigos, y lo vamos a aprovechar a él y vamos a hacer un curso también de la verdad sobre la Biblia, pero de Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Así que todos los que se quieran anotar, ya saben, primero con Florencia o en la página de Vida Coherente, que es www.vidacoherentetodojunto.com.mx. Repito, www.vidacoherentetodojunto.com.mx. Y ahí ustedes se van a poder anotar en un curso con el mismísimo doctor Yogari Pujol en Vida Coherente. Lo esperamos con ansias, doctor. Y Bueno, muchas pues, gracias por todo lo de hoy. bueno, pues muchísimas gracias. Y si me queda un minuto, Sí, eh, te queda, ¿cómo no? Los que bueno, quieran. es que me parece que yo quisiera, es algo que escribí en un libro y resume algo que en aquel momento pues me salió de dentro y me parece que, bueno, que es interesante. Quisiera rendir homenaje a un equipo de hombres, sacerdotes del templo de Sácara en la antigua Memphis, que utilizando formas, símbolos, mitos de todo el pensamiento religioso cósmico faraónico, supieron crear un personaje literario enigmático, encantador, magnetizador de mujeres y de multitudes, humilde de corazón, curandero, taumaturgo, salvador, humano, divino, bon vivant, viajero infatigable, filósofo, taciturno, solitario, revolucionario, exigente, intransigente, discípulo de Juan, maestro de los suyos y, por si fuera poco, apocalíptico. Su nombre, Jesús de Nazaret. Oh, muy bien. Impresionante. Resume todo lo que se hizo hoy. Bueno, me salió así. Es que no, es que está muy bien. Está muy bien. Yo pienso que esos sacerdotes tuvieron que trabajar muchísimo, ¿no? Y ya sabían muchísimo, ¿no? Gente Eran muy... los únicos que lo podían hacer. Exacto. No hay otro. Ya hemos, en fin, por su cultura, por su formación, y por tener también
las llaves de las tumbas, porque algunos aspectos, la tumba de Paeri y otras cosas, pues cuando yo estuve en Egipto, pues se ve claramente que esto no está escrito, está en las paredes, en los En las muros. paredes, en los muros, ahí escribían Sí, mucho los... sí. Y hay muchas otras cosas que cuando uno viaja a Egipto, evidentemente que uno tiene que estar ojo a visor y estar atento y si uno, hay muchas cosas que uno no ve porque no está, digamos, Claro, preparado, pero si uno conoce cosas, pues dice, caramba, mira por dónde. mira por dónde venía. Exacto. Muy bien. Bueno, pues Entonces nos espero, veremos, doctor, en el curso, que es la verdad sobre la Biblia, pero el Nuevo Testamento, a cargo del doctor Yogari Pujol, que empezaría, Florencia, 17 de noviembre. comenzaría el 17 de noviembre y luego sería todos los sábados durante 5 sábados hacia adelante para que ustedes hagan sus Pues, apunte, previsiones claro. y vamos a usar, digamos, este va a ser algo así como el libro de texto de ese curso. O sea, no, el curso se va a basar incluso en la secuencia de este libro, ¿verdad? Érase una vez Jesús el egipcio. Si alguien está interesado en tenerlo, el que quiere puede tomar apuntes, el que no, y lo quiere comprar, también con Florencia, ella le toma los nombres y luego vemos con el editor del doctor a ver cómo hacemos para traerlos, ¿verdad? Y nos veremos Nos vemos. dentro de poco. Muchas gracias, doctor. bueno, Siempre, a siempre ustedes, es un placer hablar con usted. muy bien, igualmente, muchas gracias. A A usted, ustedes doctor. gracias también, a ustedes gracias y nos vemos el próximo Bueno, pues 17. Esa es la idea. Ok. Que muy estén bien, bien. pues Estén bien. encantado. Adiós.